Saludos amigos calidoscópicos, bienvenidos una vez más a este tu espacio para encontrar contenidos súper interesantes, esos que abren las puertas a un universo a veces desconocido y otras veces conocido, pero solamente en la superficie. Yo soy Eliana Pantoja, la chica X. Te doy la bienvenida y por supuesto, me imagino que muchos de ustedes están impresionados después de haber visto ese video introductorio en el que aparecen como unas especies de robots y después aparece unas imágenes medio extrañas de un hombre allí como Algunos tal vez un esperándose poquito traumatizados por los robots, pero bueno. y otros traumatizados por el hombre que pareciera que se está operando el mismo o también preocupados preguntándose qué tiene que ver el tema, el programa de hoy con robots y al mismo tiempo con astronautas. O sea, vieron una mezcla de imágenes que seguramente los dejó curiosos. Supongo. Esa era la idea. Y a decir la verdad, aquí pensándolo, que tengan que ver un tema con el otro, pues Nada. que fueron seleccionados por la chica X. Exactamente, eso es lo que tienen en común. Bueno, hay dos que sí están relacionados y uno que aparentemente no, pero que tiene una cierta importancia con los otros dos temas. Y ya lo vamos a ver en el camino. Por ahora les recuerdo que todos nuestros contenidos están en nuestra página web www.calidoscopio.live y También nos pueden encontrar en redes sociales como @tucalidoscopio, en Twitter, en Facebook, en Instagram. En YouTube estamos como Calidoscopio Live y en Spotify también estamos como Calidoscopio Live, donde pueden encontrar todos nuestros podcasts. ¿qué dirías tú, señor Neto, si yo en este momento te digo que yo no soy yo sino un robot? Inteligencia artificial haciendo el programa Calidoscopio. Diría que es otro de tus chistes malos. No, no lo podrías creer. Es posible hoy en día pensar en una autonomía, un robot lo suficientemente inteligente como para que se parezca a mí, o todavía estamos muy lejos de eso. Digo, no sé si has visto Sofía, ¿es que se llama? Ah, sí, claro, pero Sofía sí se nota que es un robot. Bueno, esa es la tecnología más avanzada que tenemos. Bueno, pero ¿tú crees que en algún momento esas películas de ciencia ficción en las que un robot es prácticamente igual, ya no le dicen robot, creo, inteligencia artificial, se desarrolle tanto que sea exactamente igual a un ser humano? Puede que sí, puede que no, quién sabe. ¿Tú te imaginas que realmente los seres humanos seamos inteligencia artificial y no nos hemos dado cuenta? Hay una película que versa sobre eso. Yo soy robot. No, no, es una película que comienza, no recuerdo ahorita el nombre de la película, pero para mí fue muy impresionante porque son unos seres humanos que están como atacados, que están siendo atacados por una inteligencia extraterrestre y los tratan de asesinar a todos. Pero ellos descubren en el camino que ellos no son seres humanos, les borraron la memoria y en realidad son inteligencia artificial, robots que están habitando un espacio, el planeta que ellos mismos conquistaron en algún punto de la historia y los humanos se fueron, ahora los humanos quieren reconquistar el planeta. Yo no recuerdo el nombre de esa Honestamente no tengo película. ni idea de cuál es. Bueno, esa es una Pero ese película. no era también el twist de Yo Robot. No, Yo Robot, no. El quizás que más se pudiera parecer sería El Hombre Bicentenario con Robert Williams, que él llega, es un Pero robot. Yo Robot no era que al final él también era una máquina o algo así. Yo no recuerdo Yo Robot El así. de Will Smith. No, pero no. El de Will Smith, él es como una rebelión de máquinas. Ajá, Acuérdate que pero es al como una. final el twist no era que él también era un robot. Ay, yo no recuerdo que él era un robot. No sé por qué me No, no, acuerdo de no, eso. yo no me acuerdo que él haya sido un robot. Yo tengo eso en la memoria, quién sabe. Tal vez Bueno, es pero efecto Mandela. el asunto es que estamos hablando de esto de los robots, de la idea de la inteligencia artificial, de las máquinas autómatas, como que si fuera algo muy moderno. Y resulta que desde antes de Cristo ya los griegos tenían en su cabeza la idea de los autómatas, le decían las máquinas autómatas. Se dice, bueno, los que leyeron la Ilíada de Homero, que Homero fue el primero que introduce el tema, cuando él en la Ilíada, aunque digan que Homero es una figura Yo te iba a ficticia, no decir, sé dato qué, curioso, supuestamente Homero nunca existió, sino que es como, ¿cómo es? Hay un nombre en la actualidad de un director que si lo ves en la película es que no es que esa no es una persona. un Es el escritor nombre, fantasma, no, es el nombre que le ponen cuando el artístico. director no quiere reconocer la película. Bueno, pero independientemente de si Homero o no existió, si existió o En la no, Ilíada. en la Ilíada, que habla de la epopeya de la guerra de Troya,
allí se menciona unos seres autómatas que eran como unas especies de sirvientes que habían sido creados por el dios de la metalurgia. Y cuando uno revisa la historia de los griegos, ya desde 200 y pico antes de Cristo hasta más o menos el 190 y pico antes de Cristo, distintas, digamos, griegos muy inteligentes crearon instrumentos autómatas para crear música. Algunos estaban impulsados por aire, otros estaban impulsados por agua. Y en algún punto de la historia hubo un personaje que creó estos instrumentos que generaban música y que, pues bueno, fueron una maravilla. Así fue evolucionando la humanidad, y cuando se llegó a la Edad Media empezaron a aparecer estos relojes, estos relojes mecánicos, que dentro de ese mecanismo de repente salía un pajarito o salía un muñequito haciendo, ¿sabes?, ruido. Ajá. Y eso se fue perfeccionando hasta el Renacimiento. Lo cierto es que en algún punto de la historia, entre 1768 y 1775-76, en Europa se dieron ciertos científicos que comenzaron a explorar el utilizar estos mecanismos para crear figuras humanas, autómatas, y por lo general o hacían música o hacían cosas como escribir. Entonces, cuando uno peina la internet, de repente uno se encuentra ciertos posts interesantes, como por ejemplo una autómata que se le conoce como la tocadora de tímpano. Ahí lo pueden ver en el video que el señor Neto, por la magia de la edición, logra ponchárselos a ustedes. Esta chica que está tocando muy gentilmente un instrumento que es un tímpano, es una creación del año 1772. Fue inventado en Alemania para la reina María Antonieta de Francia, la que le cortaron la cabeza. La famosa María Antonieta. La famosa María Antonieta. Dicen que el cabello de esta autómata y el cabello es de la misma María Antonieta, y que la ropa que lleva fue hecha con parte de la ropa de María Antonieta. Fíjense que a ella se la presentan, o sea, la crean en 1772, pero la muñequita, que mide 42 centímetros. Más o menos lo mismo que tú. Pues, sí. Bueno, sí, pero mira qué linda soy yo también. Soy tan bella como la muñequita. Soy una muñequita, pues, gracias. Piensa de esa muñequita. Bueno, lo que pasa es que tú tienes un problema con los muñequitos, ¿ok? No, Mira, lo que pasa es que esa muñeca está justo dentro del Valle Inquietante. ¿Sabes no me qué es digas el que Valle? se parece a Anabel. No, ¿sabes qué es el Valle Inquietante? ¿Cuál es el Valle Inquietante? O sea, es la teoría de que mientras más te acercas a algo que no es humano, un robot, a ser humano, sin ser perfectamente humano, más inquietante es. Entonces, por lo menos Wall-E, que es un robot obviamente de caricatura, Todo el mundo lo ama porque claro, no se parece no es a un para nada humano. inquietante porque no trata de ser humano. Claro. Pero mientras más te acercas a eso, y a Sofía, y a robots, no Sí, sé, hay un más estudio. humanos, entre teoría, Hay más rechazo. por el ser humano. Que Bueno, lo han pero investigado y... tú lo rechazas, pero en la época Porque de María tú me Antonieta... traumaste, pero bueno. No, escucha, en la época de María Antonieta fue todo un éxito. Y te voy a leer el relato escrito por el propio doctor de la reina María Antonieta. A ella le presentan esta autómata en el año de 1784. Y miren lo que escribe el doctor de María Antonieta. Dice lo siguiente: la reina ha adquirido recientemente esta pequeña autómata que representa una mujer de unos 45 centímetros de alto, que interpreta estupendamente diferentes melodías en una clase de dulcemele que simula ser un clavicembalo. Imagínate tú, clavicembalo, un instrumento de, ¿sabes?, de timbales. Ok. Los rasgos y proporciones, o sea, esto lo está diciendo un médico. Los rasgos, proporciones y medidas de la figura son muy elegantes. Va golpeando rítmicamente y de manera precisa y acertada las diferentes cuerdas del instrumento. Para ello, se ayuda de dos pequeños martillos hechos de metal que porta en ambas manos. Además, mientras la autómata toca la melodía, los movimientos de su cabeza y ojos varían, ofreciendo un espectáculo agradable y una ilusión sorprendente. Es decir, un médico de la corte estaba fascinado con esa semejanza a un ser humano.
Y sigue diciendo, está sentada en una silla que se acomoda encima de una espléndida plataforma de madera donde se aloja el dulcemelé. Todo el mecanismo está encerrado y oculto en esta caja de madera. Este mecanismo fue construido por hábiles artesanos alemanes especialmente para la reina. Estos artesanos ya crearon anteriormente varios artilugios que eran sorprendentemente perfectos y otros trabajos para el rey de Francia. La reina quiso que la figura del autómata fuese examinada por los especialistas de la Academia de la Ciencia, que todavía existe la Academia de la Ciencia. Si se considerase digna de ser expuesta en la vitrina de mecanismos de dicha entidad, Su Majestad estaría encantada de donarla a la academia. Es decir, ella ordenó un autómata. Escucharon, quizás me imagino, es que me imagino recibiendo en la corte al autómata. Es que no tocando. sé en qué parte de tu cabeza esa descripción es básicamente un viejo obsesionado con una muñeca. Lo hace menos creepy y deja de sonar como si fuera una peli de terror. No sé, tal vez soy solo yo. Eso, amigos calidoscópicos, o sea, es la fascinación de la posibilidad de una figura que se parezca a un ser humano y que tenga además la habilidad de tocar música, ¿no? Pero bueno, la historia es que la tocadora de tímpano resultó, evidentemente vino la Revolución Francesa, el rey y la reina fueron decapitados. Y todas sus propiedades, incluso hasta sus hijos, los propios hijos del rey y la reina, pues desaparecieron del mapa. Y la autómata fue una de las que desapareció del mapa. Yo me imagino que, aunque ella ya lo había donado a esta institución, a la Academia de las Ciencias, pues también en esos saqueos, en esas cosas que se dieron durante la Revolución Francesa, pues eso que representaba a la reina, me imagino que fue objeto de... casualidad no apareció el autómata con la cabeza de María Antonieta. No, pues mira, fíjate que no, que se dice que se dañó, que la dañaron, me imagino, en la revuelta de la Revolución Francesa, pero esa autómata reapareció en 1864 y un famoso ilusionista o mago que se llamaba Robert Houdin, ese año la restauró y la donó al Museo de Artes y Oficios de París, donde se conserva actualmente y funciona, como ustedes habrán podido ver, por los dedos mágicos del señor Neto y su forma de editar. Pero en ese tiempo no solamente estaba esta autómata, la tocadora de timbales. Había un señor francés que se llamaba Jacques Droz. Ahora, nuevamente, el señor Neto les presenta a ustedes estas imágenes espectaculares, que bueno, era una persona dedicada por completo a construir autómatas. Los más famosos de este señor es el pianista, el dibujante y el niño que escribe, ¿no? El escritor. Miren qué impresionante en el caso del niño que escribe, cómo escribe, pero al señor Neto lo que no le gusta es la mirada del niño que escribe. Es que, o sea, no entiendo el punto de que muevan los ojos así de la nada. De nuevo, muy de peli de terror. No, eso no va conmigo. Definitivamente el señor Neto quedó traumatizado por mi muñeca que cantaba, pero no movía, pero mi muñeca no movía la boca ni movía los ojos, señor Neto. No, pero o sea, no sé. Además, tu muñeca estaba vieja ya, estaba toda... Bueno, como estos muñecos tan viejos. Eso está mejor mantenido. Porque estaba en un museo, querido, estaba en un museo. Pero bueno, lo que queríamos traer era a colación esta historia de los autómatas. O sea, hoy día que se está hablando tanto de la inteligencia artificial, de los robots, como tú dices, Sofía, del desarrollo de muñecos. Además, se está viendo en las redes, no sé si lo has observado, señor Neto, cada vez más personas dispuestas a casarse con estos robots o muñecos. Incluso llegué a ver un documental sobre una fábrica de muñecos, así como están las fábricas de muñecas para sexo, están las fábricas de muñecos para sexo para las damas o para quienes prefieran estar con la figura masculina. Y en algún momento llegué a leer de un hombre que se casó con su muñeca y vive feliz con su muñeca. Es decir, hay personas que realmente se sienten como más cómodos con la idea de compartir su vida con un autómata o una inteligencia artificial que se parezca lo más posible
a los seres humanos. Es decir, están como que los dos polos, ¿no? El mundo es tan amplio y cada cabeza definitivamente es un mundo, que lo que queríamos traer a colación de este fenómeno de los autómatas, que no es nuevo, demostrarles a ustedes que ya antes de Cristo se hablaba de la posibilidad de estos seres parecidos a los seres humanos y que pudieran hacer los oficios de los seres humanos. O no se pensaba tanto que fueran cosas inteligentes, pero que sí ejecutaran, Claro. ¿Sabes? Ciertas Y, acciones interesantes, ¿no? o sea, por lo menos, ¿cómo se dice? Actualmente se está buscando de recrear más bien como las complejidades humanas más pequeñas. Ujú. Porque en esos pueden ver, ok, escribe, el de escritura es interesante, como tiene un estilo de letra y todo, y no es simplemente como una imprenta, Ujú. pero sino que literalmente escribe como una persona humana. Ujú. Pero ahora se está tratando de recrear elementos más complicados de, ¿cómo se dice? De... Ay, ¿Qué pasó? de los seres humanos. Pues por lo menos está ahí, que lo estoy buscando aquí, lo que se le conoce como pink trombone. ¿Qué es eso? Esto, ¿sabes? Ok, ¿sabes el instrumento este? Que no es una tuba, trombón, un trombón. Ujú. No sé, honestamente no sé por qué le pusieron así. Pero básicamente trata de recrear Bueno, hay una app y además hicieron un robot que es para recrear el habla humana. El robot te lo estoy consiguiendo por aquí. Pero ¿qué Pero diferencia hay en el caso de Sofía, que también habla? Ah, porque ella no recrea el habla humana, sino... no, es una caja virtual que nada Ah. más reproduce un sonido. Aquí te estoy hablando literalmente de recrear O sea, de crear las cuerdas vocales y todo. las cuerdas vocales, y como aquí vas a poder ver, que igual les voy a conseguir el video y todo. No sé por qué no estoy encontrando ahorita el video, no lo tenía preparado verdaderamente. Bueno, pero lo vas a buscar y Me acordé programar porque ya. la chica X, bueno, aquí lo están viendo ustedes, Exacto. pero yo todavía se lo estoy buscando a la chica X aparte. Pero no importa, Eh, yo lo veo entonces en el momento en que tú ahora lo estás poniendo. Claro, pero lo interesante es cómo mueve la boca y cómo tiene placas de metal que suben y bajan para recrear los movimientos que hace en la garganta. Y es súper interesante como a la final la garganta humana funciona. Pues también he visto escaneos de... Ujú. La chica X me está haciendo Te señas estoy que no haciendo entiendo. señas porque a lo mejor eso fue lo que generó el ruido del video pasado, ¿te acuerdas? Ah, no, no era eso, pero bueno. Los escáneres estos que hacen en el cerebro. Ujú. eh, Las resonancias las magnéticas. resonancias magnéticas, me sacaste totalmente de hilo, pero bueno. Las resonancias magnéticas de la boca humana. Ajá. Y en verdad es un proceso súper raro y súper complicado con la lengua y todo eso. Entonces lo que dicen los autómatas se ven hoy en día, pero buscando los detalles más pequeños de los seres humanos. Y que honestamente a mí también me parece como que todavía seguimos en el valle de la inquietud, todavía no hemos llegado a ese punto donde lo supera. Bueno, pero yo creo que los autómatas o la inteligencia artificial convertida en robots semejantes a los seres humanos, si se llegaran, o sea, yo no sé qué se puede desarrollar primero o si se desarrollaría en simultáneo. Si se lograra desarrollar en todo caso unos robots inteligentes, tal vez quienes terminen conquistando el espacio o digamos otros planetas puedan ser unos robots, unos autómatas. Y de hecho eso se ha planteado en películas como por ejemplo la famosa Aliens, el octavo pasajero. Recuerden que en todas las secuelas siempre hay un robot, el androide, que como que es el que está allí. Y hay muchas películas que han planteado que el androide es el que va de repente a soportar viajes muy largos porque no van a envejecer. Claro, el androide era el que estaba despierto mientras Todos los demás estaban en estado suspendido. Y si te pones a ver desde el punto de vista práctico, y es lo que vamos a ver ahora en las otras dos historias interesantes que trajimos para tertulear el día de hoy, los autómatas podrían ser la clave para esas exploraciones no solamente
fuera del espacio, sino también dentro del planeta. Y es que una de las cosas interesantes que está ocurriendo en nuestro planeta es que nos estamos preocupando mucho por la exploración afuera, pero todavía no conocemos adentro. Ni siquiera conocemos, ni siquiera hemos explorado las profundidades del océano. Y hemos hecho... Por un muy buen motivo, que ¿Qué? ya lo mencionaste en el podcast anterior, cuando estabas hablando de submarinismo Ah, y correcto. de la presión bajo el agua. Aún es casi imposible crear un vehículo que sobreviva a las presiones más bajas de la Tierra. Es Por más tanto, es fácil probable viajar al espacio. por tanto es probable entonces que se cree un autómata o No, un no, pero robot, es que si ni siquiera, te estoy diciendo que ni siquiera vehículo, o sea, por sí solo. la misma presión lo... Ajá, la misma presión rompe el metal. Todavía estamos buscando materiales, siquiera de cuál poder investigar las profundidades del océano. Pero probablemente cuando se llegue a algún material que soporte esa presión, va a venir la siguiente pregunta: ¿a quién mandamos? Y que tenga la suficiente autonomía e inteligencia como para hacer lo necesario para explorar allí. Y eso ocurre no solamente con el fondo del mar, sino también ocurre con ambientes hostiles, como por ejemplo la Antártida. Y ahí entramos a la siguiente historia que queremos compartir el día de hoy. Ustedes saben que los rusos tienen también una Antártida. ¿Cómo hiciste ese pase? No sé, pero bueno. Pero lo hice. Bueno, los rusos son uno de los que, al igual que los Estados Unidos, han hecho muchas exploraciones tanto dentro del planeta Tierra como fuera. Y de esas exploraciones ellos han hecho unos interesantes estudios en su Antártida. Hay una zona que se llama la base Novolazarevskaya. No lo estoy pronunciando bien, pero es una base rusa, en la Antártida rusa, en la que, ¿cuál es la importancia de tener personas haciendo experimentos en la Antártida? Primero, ver la posibilidad del ser humano de sobrevivir a lugares con climas extremos, por un lado. Encontrar la cosa del espacio de John Carpenter. No, esa no, la cosa del espacio, o sea, esa película a mí me dio pesadilla. Bueno, yo creo que el Aliens estuvo inspirado en eso de la cosa, ¿no? Pero el cuento es que ahora sí, hablando en serio, muy en serio, el estar, por ejemplo, en la Antártida y el tener bases de supervivencia o de estudios científicos en la Antártida, tiene el objetivo precisamente de ver hasta dónde el ser humano puede sobrevivir y qué cosas puedes hacer para sobrevivir en esos extremos ambientes. Entonces, por ejemplo, hoy día los científicos norteamericanos o los alemanes que están en zonas de la Antártida con bases científicas hacen, por ejemplo, cultivos de fresa, porque la fresa es uno de las plantas más difíciles que se reproduzcan. La idea es, si se reproduce la fresa en la Antártida, la fresa entonces podría ser reproducida en el espacio. De manera que los que se dediquen, los cosmonautas que se dediquen a vivir en periodos largos en el espacio, ya no dependerían de que lo suministren de la Tierra, sino que ya podrían cosechar su propio alimento. Y eso eventualmente... Claro, y que es una solución para los viajes largos. O sea, si te mandan a Marte, en la Antártida es similar a la Luna, similar muy a similar a la planeta sin atmósfera. Sí, exacto. De hecho, los que estuvieron en el Apolo, los que tuvieron la oportunidad de llegar a la Tierra, hoy día, a la Luna. Perdón, a la Luna, bueno, también llegaron a la Tierra, regresaron. Porque de hecho ya el presidente tenía un mensaje listo porque se pensaba que no iban a poder volver. Exactamente. La historia es que ellos hoy día cuando nos entrevistan, ellos hablan mucho de su experiencia dentro de la Luna. Y uno de ellos decía, no recuerdo ahorita el nombre, ¿Aldrin? No, fíjate que no me fijé, vi la entrevista. No, Luis Armstrong no era. En una entrevista dijo, estoy molesto con la NASA porque no continuó con el trabajo en la Luna. Para poder pensar en explorar otra cosa, tenemos que aprender a vivir en la Luna, con bases parecidas a las que tenemos en la Antártida. Y entonces, en esa entrevista lo enlazaban con alguien en la Antártida que estaba haciendo el cultivo de fresas. ¿Por qué? Porque si se logra cultivar fresas en la Antártida, entonces se debería probar cultivar fresas en la Luna, y eso sería el potencial para los viajes en los que tú deberías tener una autonomía en cuanto a los alimentos. De hecho, ¿es en la Antártida o es en Groenlandia que tienen la base de todas las semillas de la Tierra?
En la Antártida. En la Antártida. En la Antártida. Que en caso tal que ocurra un accidente apocalíptico o Esta haya es la una que le guerra dicen- nuclear, Esa es la que le dicen en el arca de Noé, la actual Ajá. arca de Noé, que son las semillas de... mantiene la semilla de todas las plantas de la tierra en caso de que ocurra algo. Hay un registro de ellas y hay forma de volver a replantar. Correcto. Pero bueno, la historia de la Antártida que estamos trayendo a colación es porque los rusos ya tenían mucho tiempo, o han tenido mucho tiempo, estudiando la forma de vivir en ambientes extremos teniendo una base justamente en la Antártida. Y en el año 1961 en esa base había muy poco personal. Entre el personal que existía había que ser un chofer, una persona que hacía X trabajo que no tenía que ver con la Literalmente ciencia, como o sea, la cosa del algo así, espacio. sí, algo, gente que estaba como que cada 2, 3 meses lo cambiaban, o sea, eran personas, normalmente las personas que habitan en la Antártida para estas misiones científicas, lo más que te duran es 1 año, 2 años. En el caso de los rusos, esa misión de personas que estaba allí tenía un solo médico, y ese médico se llamaba Leonid Rogozov. Ahora, ¿cuál es la aventura de este señor? Que bueno, no era un señor en esa época, era un muchacho de 27 años, médico general. Todos los médicos generales salen capacitados para ser cirujanos, no había hecho la especialización. En esa época, estamos hablando de 1961, estamos hablando de plena Guerra Fría, en la Unión Soviética, haciendo la competencia dura y pura para tener la mayor cantidad de conocimientos científicos. Estaba la carrera, justamente la carrera por conquistar el espacio. Ya los rusos habían comenzado a hacer cualquier cantidad de ensayos interesantes. De hecho, siempre Y que además por ahí mismo se estaban peleando justamente en la Antártica. se estaban peleando en la Antártida, pero el detalle con la Antártida no era tanto en ese momento no era tanto el territorio de esto tiene petróleo o tiene la posibilidad de tales recursos. Eran los estudios que se estaban haciendo en ese momento. Y esta misión iba a estar durante 2 años, y el joven en el año 61, para ser más concretos, era abril, ¿vale? Era abril, el 28 de abril 29 de abril de 1961, el único médico de la base rusa en la Antártida comienza a tener un malestar estomacal, fiebre ligera. Él mismo se revisa y llega a la conclusión de que era apendicitis, es decir, la inflamación del apéndice, que si no te sacan el apéndice deriva en una peritonitis, que es una inflamación importante en esa zona, y eso se termina reventando y la gente se muere. Si la persona llega a una peritonitis, es difícil que sobreviva. Imagínate tú en una base en la Antártida con 3 personas que ni siquiera eran científicos, porque uno era un chofer, el otro era un mecánico y el otro no recuerdo qué era, pero científico no era, y tú eres el único. Mucho menos médico. Y mucho menos médico, y había una cuarta persona que no recuerdo quién era, y tú eres el único médico de la base. No te pueden ir a buscar porque no existían las condiciones climatológicas para salir de la Antártida de emergencia a que te operaran peritonitis. Claro. Estabas tan distante de la civilización que tampoco era que te podían mandar un médico. Tampoco había un enfermero ni un especialista en ciencia médica ni nada que se le pareciera que lo pudiera operar. Entonces, él se queda pensando, ¿qué puedo hacer? Bueno, la única solución, en las notas anotadas, o sea, en las notas que él dejó en sus registros médicos, él dice algo así como que no pude dormir en toda la noche, el dolor es insoportable. Y en un punto determinado me di cuenta que solamente tengo un camino, operarme yo mismo. Básicamente dijo, nada que hacerle, lo tengo que hacer yo mismo. Pero, ¿cómo operarte tú mismo de apendicitis? Ese caso sí lo vi, él fue el que se puso como un sistema de 2, 3 espejos. Ajá, que fueron después un fraude porque hasta se cortó el intestino, porque no le permitía realmente ver. Claro. Entonces él empezó con sus 2, 3 espejos. Bueno, todas estas, en el reporte, en la documentación del hecho, él dice que ahí estaban sus compañeros, todos con unas batas blancas, pero que ellos estaban más blancos que las batas, porque ninguno sabía nada médico. Y la idea era que estuvieran allá asistiéndolo en lo que podían, hasta donde podían, y hasta dejaron una persona afuera, por si acaso uno de los 3 se desmayaba, poder que entrara otro. Lo ayudaron a ponerse unos espejos. Él se inyectó una anestesia local en la zona donde se iba a hacer la incisión.
con toda la tranquilidad del mundo, agarró su bisturí, se hizo su incisión y empezó con los guantes puestos a buscar imagínate tú viendo los espejos, que más bien eso, según él narra, le resultó muy difícil, ¿no? Más bien Nadie se atrevía a nadie, acercarse y no, o sea, decirle. estaban allí, pero él estaba, imagínate tú, no era que le estaba doliendo, es que cuando él abrió comenzó a tener una fuga, o sea, una pérdida de sangre muy grande. Y esa pérdida de sangre produjo en él mareos y momentos en que él tenía que pararse y respirar para poder continuar. No era tanto, él no estaba sintiendo dolor, el problema era que la pérdida de sangre lo hacía desvanecerse por momentos y no podía, imagínate tú que se hubiese desmayado ahí, ¿quién lo iba a cerrar y cómo? Total que llega un momento que no soporta los guantes, se quita los guantes y comienza con su tacto a palpar dónde podría estar el apéndice. En un momento dado incluso rompe el intestino, rompe un trozo de su intestino y él, además de sacarse el apéndice, hace 2 operaciones en una, porque él se saca el apéndice y al mismo tiempo se cierra el intestino. No sé cuánto duró la operación, lo cierto es que el hombre, eso fue una cosa insólita, porque vamos a ubicarnos en el contexto, años 60. Plena Guerra Fría, la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por demostrar quién era el más inteligente, quién era el que podía conquistar el espacio. El universo. Sí, el universo, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Quién eran los que tenían los científicos más increíbles? ¿Quiénes eran cuál de las dos potencias eran las que tenían hasta los deportistas? Estaban en una franca competencia por demostrar quién era la verdadera potencia. Cuando este chico se opera, pasa un tiempo en convalecencia y obviamente ya para el año 62 él regresa a Rusia y obviamente lo condecoran porque o sea, que él se quedó ahí. Claro, él se quedó ahí, incluso en las fotografías que el señor Neto les va a comenzar a pasar ahorita de lo que fue la operación. Ya probablemente han visto varias. Ya han visto varias, pero ahora el señor Neto les va a poner una fotografía en la que él se ve ya convaleciente, había perdido mucho peso, ya se ve, tú sabes, ahí todo barbudo, tú sabes, como reincorporándose, y cuando ya estuvo muy bien en el año 62 regresa pues a Rusia y pues nada, ahí eran 13 investigadores en esa base, solamente lo asisten en la operación 3 más 1 que tenía afuera de refuerzo, y cuando este personaje regresa a Rusia en octubre del año 62, ni siquiera regresó, fue a Leningrado. Pues nada, él es condecorado porque eso fue una gran hazaña y ahí él continúa sus estudios, hace un doctorado en Leningrado, se especializa en temas del cáncer y este tipo de cosas. Al final él sí muere el 21 de septiembre del año 2000, supuestamente de cáncer, ¿no? Pero bueno, el asunto es con esta historia, no solamente recordar esa hazaña que... No, apendicitis no fue. No fue apendicitis, evidentemente se operó bien. Se recuperó, no tuvo me imagino que de ahí los rusos decidieron que enviar un solo médico por misión era mala idea. Pues yo supongo que sí, pero el asunto es que, fíjate que lo condecoraron porque eso fue considerado una hazaña, y si tuviéramos que sacar una moraleja de esta historia, yo sacaría varias. La primera, vaya, qué importante el trabajo que hace la gente y que casi nadie conoce, esos científicos que durante décadas han estado en zonas como la Antártida haciendo estudios importantes. Pero ¿sabes qué fue lo que más me movió a comentar esta historia? Que normalmente las personas, cuando nos vemos en una situación muy difícil, esperamos que otros nos vengan a ayudar. Y a veces, o la mayoría de las veces, es difícil encontrar esa ayuda. Entonces, este fue un chico que se encontró en unas condiciones bien difíciles y realmente no podía esperar a que lo ayudaran. Y en vez de sentarse a llorar porque nadie lo podía ayudar, él decidió tomar el control sobre la situación, hacer lo que tú comentabas en el podcast anterior, de controlar tu mente y dominar la situación y salir adelante. Entonces, quizás la moraleja aquí es que antes de pedir ayuda, entendemos que sí, si necesitas ayuda puedes pedirla, pero si tú ves que la situación no está como para que te ayuden, por muy difícil que lo veas, tienes que buscar la manera de salir adelante. O sea, creo que esa es la lección de vida que nos da este médico,
que en el año 61 se operó él mismo de apendicitis. O sea, de verdad que fue una hazaña. Una hazaña Estás a punto de decir la frase del Padrino. ¿Cuál es la frase del Padrino? Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Bueno, Leonid Rogozov lo demostró con su caso de apendicitis. Él mismo se salvó la vida y yo creo que parte de los problemas que tenemos en la sociedad en general, en unas más que otras, es que las personas están allí esperando a que otros les solucionen sus problemas. Entonces en la vida vemos que no solamente es posible el control de la mente para lograr cosas insólitas, como lo que tú hablabas de los libros de los Guinness Records, pero también puedes tomar la iniciativa de salir adelante. Te dejé pensando, señor Neto. No, lo que me dejaste pensando es cómo rayos sacaste eso de un doctor que se hizo la apendicitis él solo, pero bueno. Pero bueno, no, es que tú dale, tú fluye. Que todas las historias, señor Neto, tienen una moraleja. La moraleja es que envíes más médicos, no puedes enviar uno solo. ¿Qué pasa Pero, si le pasa al médico? pero la moraleja también es que los seres humanos tenemos que sobreponernos aunque la situación se vea muy, muy complicada. Y la verdad que los rusos tienen mucha historia que contar, solo que quizás no, se vienen a conocer ahorita por la misma apertura, la caída de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría y quizás una mayor apertura que ha tenido Rusia, pero esas historias en aquella época no se conocían. Si hubiese sido, por ejemplo, un médico norteamericano en Groenlandia, en la Antártida norteamericana, que le hubiese pasado eso hasta hubiese aparecido en el libro Guinness, ¿sí o no? Pero este caso de este médico, que es una cosa realmente insólita, yo no lo he visto en el libro Guinness, ¿o sí? No, no existe. No está en el libro Guinness. No está en el libro Guinness. Entonces son esas historias asombrosas que ocurren en esas partes tan alejadas del planeta que no solamente han estado alejadas, sino que su misma situación política ha hecho que como que se separe y exista como que un muro, y el idioma también. El idioma es uno de los temas que quizás ha hecho que sea más difícil comprender esa cultura, ¿no? Durante el tiempo. Pero bueno, en fin, los rusos tienen historia que contar. Digo, el detalle ahí no es tanto el idioma, sino más como lo que tú mencionas del cierre, en especial de la Unión Soviética, porque era muy distinto lo que pasaba a lo que se decía. Aunque me sorprende que no hayan, ¿cómo se dice?, alardado que tenían un médico que se hacía cirugía él mismo. Bueno, porque alardearon a lo interno, pero recuerda que entendiendo que había una guerra fría y que una parte del planeta, por lo menos nosotros que estamos de este lado, estábamos dominados por el bloque norteamericano, evidentemente ese tipo de informaciones no pasaban. Tampoco existía el internet como para que fuera algo viral. ¿Verdad? No, es un mundo que está fraccionado en dos bloques. Es un tablero de ajedrez en el que está el bloque soviético y el bloque norteamericano, y el mundo como tal se divide en eso. Quizás esa noticia sí llegó, por ejemplo, a Cuba en el año 61, sí, ya había llegado hacía poco tiempo Fidel Castro. Evidentemente Cuba y la Unión Soviética tuvieron mucha vinculación, mucha relación. De hecho, a Fidel Castro se le hizo fácil mantener su revolución con el apoyo de los rusos, y la debacle en Cuba económica vino cuando cayó la Unión Soviética. Entonces probablemente esa historia sí llegó o se conoció en Cuba, pero no se conoció en el otro lado, en donde claro. Estábamos más dependientes de los Estados Unidos. Si hubiese sido en Estados Unidos, evidentemente te digo que hasta aparece en el libro récord. ¿Sí ves la diferencia, no? Pero siguiendo hablando de los rusos y hablando de lugares recónditos de la Tierra, vamos más recóndito aún, la órbita. Y también nos vamos a mover 20 años en el tiempo. O sea, los 80. En los años 80. Para ser más específico, ni siquiera en los 80, 30 años en el tiempo, en el año 91. Del 61 nos vamos ahora al año 91. Seguimos con los rusos. Pero eso te pasa por burlarte de mí el podcast pasado, sacando cuentas, sacando matemáticas. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. No fue porque sumé mal. Es que en mi cabeza tenía que había sido en los 80. No, fue en el año 91. Esta historia que vas a contar ahora. Ok, porque la voy a contar yo si tú fuiste la que la investigó. Ah, bueno, porque tú la conoces. Yo la conozco de Sergei. ¿Cómo es que se pronuncia el apellido? Mira, este señor se llama Sergei Krikalev. Krikalev. Le acabo. ¿No sería Sergei? Sergei
¿Sergei o Sergei? Sergei. Sergei. Sí, Sergei, y estoy segura porque vi una entrevista de él hace poco, cuando justamente se conmemoró la odisea que él hizo en el espacio. Sergei Krikalev era un cosmonauta ruso, no ruso, soviético, de la Unión Soviética. Él, pues, por lo que nos está diciendo 1991, ya al final de la Unión Soviética. No, a todas estas él tampoco. No te me adelante. Este señor no digo nada. No, mira, no te me adelante. Mira. Él lo mandan a Rusia, lo mandan a una estación espacial rusa que se llamaba Mir. Uh-huh. La Mir fue una estación espacial que los rusos fueron armando de a pedacitos. Y obviamente, más o menos como la estación internacional ahorita. Claro, pero es que los pioneros fueron ellos. Sí. ¿Okay? En armar este tipo de objetos. Una estación modular. Una estación modular que inicialmente ellos pues eran muy soviéticos, pero luego en el tiempo comenzaron a hacer intercambios con la Agencia Europea Espacial y con los norteamericanos, y en algún punto de la historia, también justamente por la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y el desplome de la Unión Soviética, la globalización, y la globalización, todo eso, esa estación espacial Mir fue como que el punto de partida para comprender cómo vivir en el espacio. Y los cosmonautas que llegaron a vivir allí podían pasar periodos de 1 semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, 15 días, 1 año, y hasta año y pico, o sea, hasta 23 meses pudieran haber estado pasando allí. La aventura con este Sergei Krikalev es que cuando él parte para esta nave, para la estación rusa. Para la estación rusa. De la estación soviética. Ajá. Él parte aparentemente para hacer una estadía de 10 meses. Ok. Y resulta, pero una estadía de 5 meses. La estadía era de 5 meses. Él iba a permanecer en esa estación rusa, en la estación Mir, durante 5 meses, casi medio año, con idea de hacer ciertos experimentos, ver cómo era lo típico de la... Claro, lo mismo que se hace hoy en día en la estación internacional, que envían a los astronautas durante cierto tiempo, uh-huh. Hacen experimentos, hacen investigaciones, uh-huh. etcétera, y eventualmente vuelven a la Tierra. Exacto, bueno. Él partió en un momento dado. ¿Y él fue solo? No, él estaba. Mira, él parte con 3 personas. Una cosmonauta norteamericana que solamente dura 1 semana. Eso lo vi luego en una entrevista. Dura 1 semana porque lo que ellos hacían era que los cosmonautas se sustituían. Si había 3 que estaban allá arriba y había pasado uno 4 meses, el otro 5 y el otro 1 año, ya era momento de regresarse, entonces los sustituían. Esta como cosmonauta no era norteamericana, era inglesa, ya recuerdo. Era una cosmonauta inglesa, viaja con él y con otro compañero, que ya te voy a decir el nombre. Ellos viajan juntos para sustituir a los que estaban allá. Entonces, la cosmonauta inglesa regresa con los que se vinieron y se queda este joven, Sergei, con un compatriota que se llamaba Alexander Volkov y un alemán que se llamaba Klaus-Dietrich Flade. Estos señores están tú sabes, haciendo sus experimentos y sus cosas, y resulta que en el interín se acaba la Unión Soviética. En la anécdota está que cuando él llegó allá, 2 semanas antes de la caída de la Unión Soviética, este chico, Sergei, iza una bandera de la Unión Soviética en la estación espacial Mir. Era la primera vez que una estación espacial Mir una estación espacial o que un módulo espacial se izaba una bandera del país al que pertenecía. Y 2 semanas después que él hace eso, cae la Unión Soviética. El cuento es que Sergei se queda 10 meses arriba. O sea, 10 meses. Uh-huh. Ok. Él se fue por 5 meses. Claro, pero que se queda totalmente en el aire, nadie lo contactó. O sea. No, sí los contactaban, tampoco fue que se desprendió la cosa, pero el asunto es que cuando cae en la Unión Soviética, cuando se acaba la Unión Soviética, o sea, te estoy diciendo que era un bloque de países. Claro. Con 100 y pico de nacionalidades, ya yo ni recuerdo cuántos países eran,
hay un descalabro de la Unión Soviética y eso, o sea, el descalabro no fue solamente porque ellos dijeron se acabó la Unión Soviética, había una crisis económica que ya se venía arrastrando y no había presupuesto. Y entonces no había cómo mandarlos a buscar en el tiempo que se había acordado, que eran los 5 meses. Entonces él acepta quedarse esos 5 meses, 5 meses más, los 5 que le correspondían más los 10, pero el asunto es que en ese tiempo que O él sea, los está 5 que les correspondía más más 5 5 más, o sea, 10 meses en total. En ese tiempo, él, de hecho, él no solamente le alaban sus proezas en el espacio como tal, de las muchas cosas que él hizo a nivel de sus horas de vuelo y de estar en el espacio, es que a él se le considera el último ciudadano de la Unión Soviética en el espacio, porque él se fue siendo la Unión Soviética y cuando regresó a la Tierra 10 meses después ya no existía la Unión Soviética. Claro. Y la debacle en la Unión Soviética fue tan grande que incluso su familia, cuando él despegó, él había dejado una familia de clase media con ingresos promedios más altos que el resto de la Unión Soviética y en la debacle hasta eso lo perdieron. El asunto interesante es que dice la leyenda que el hombre estando allá arriba se suponía que él era parte de la reserva militar y en algún punto, esa es una parte de la leyenda que yo no la he encontrado por ningún lado, pero es la leyenda que se dice. Dicen que incluso el ejército que estaba contando con él como soldado de reserva estuvo a punto de emitir una orden de deserción porque él no aparecía cuando le correspondía aparecer. Es decir, se sabía que él estaba en el espacio, que iba a estar 5 meses allá, pero en el interín no apareció. Y resulta que todavía se tardaron en entender que él se había tenido que quedar en el espacio porque no había los recursos económicos para traerlos a tierra. Resulta que el periódico El País de España hizo una nota interesantísima sobre esta historia y me voy a permitir leerla. La nota corresponde al 25 de marzo de 1992 y dice: Sergei Krikalev, el astronauta que se vio obligado a permanecer en el espacio 5 meses más de lo previsto, regresó ayer por fin a la Tierra. Pero el país del que despegó hace 10 meses, la Unión Soviética, ya no existe. Krikalev volvió de su misión espacial junto con su compatriota Alexander Volkov y el alemán Klaus-Dietrich Flade. La nave Soyuz TM-13 aterrizó suavemente en la estepa de Kazajstán a las 11:51 hora de Moscú, 9:51 hora peninsular española. 6 segundos antes de lo previsto, o sea, llegaron, tú sabes, apuradito. Krikalev, el hombre que vuelve a otra realidad, se sentía bien tras permanecer 310 días en el espacio. O sea, no más de 30 minutos se demoró la Soyuz TM-13 en descender desde la Mir hasta las estepas de Kazajstán. Solo media hora para que Krikalev, que en agosto cumplirá 34 años, llegara a otra realidad, a una realidad a la que quizás le cueste adaptarse. Krikalev dejó la Tierra cuando todavía existía la Unión Soviética y Mikhail Gorbachev acababa de hacer las paces con Boris Yeltsin. La reconciliación con los demócratas significaba que se impulsarían las reformas y se renovaría la Unión, otorgando muchos más derechos a las repúblicas en detrimento del centro. El intento de golpe de Estado del pasado agosto, en víspera de la firma del nuevo tratado de la Unión, Krikalev lo vivió en la órbita. O sea, él no se enteró, él estaba por allá arriba en el espacio, ¿no? Desde casi 400 kilómetros de altura pudo observar cómo los golpistas consiguieron lo contrario de lo que se proponía. Si no hubiera sido por la falta de presupuesto, Krikalev hubiera alcanzado a volver a la Unión Soviética, aunque ya muy cambiada, antes de que ésta se desintegrara definitivamente. Hoy Krikalev regresa a un mundo completamente distinto, donde ya nada es igual, ni siquiera en su casa. De ser una familia privilegiada, con ingresos muy por encima de los rusos promedio, los Krikalev han pasado a tener dificultades para llegar a fin de mes. Él mismo, o sea, el cosmonauta, apenas
gana el equivalente a $10 mensuales. O sea, mira cómo le cambió la vida a este personaje, que además cuando él se fue de la Tierra, él dejó a su hija recién nacida y cuando regresó ya encontró a una bebé De casi un año. de casi un año. Ahora, mis preguntas son dos. Uno, ¿cómo hicieron con las raciones? ¿Ya tenían suficiente comida y todo para 10 meses? Yo me imagino que al ser una base, una O sea, base espacial en la que normalmente rotaba mucha gente, me imagino que había cosas que podían abastecer cuando llegara el sustituto y otras las tendrían que racionar. Yo hice todo el esfuerzo de buscar una entrevista de Kirkaleov, de este chico, que ya hoy en día es un hombre hecho y derecho, Sergei Kirkaleov, y solamente encontré un reconocimiento que le hicieron en la televisora rusa, que hoy día se puede encontrar vía internet y lo puedes buscar en YouTube, y él habla es de la importancia de la misión, de lo que tuvieron que hacer para que acuérdate que la estación espacial Mir se fue deteriorando en el tiempo y cuando ya, por cierto que la desbarataron en el año 2000, 2001, la hicieron, o sea, la fueron desmontando y lo que quedó lo trajeron a la Tierra y lo hundieron en el océano. Mucha gente quiso hacerse de los módulos de esta estación espacial por el valor histórico, incluso muchos quisieron comprarla para utilizarla como set de televisión para hacer películas. Porque vamos a estar claros, el ser humano ya lleva bastante tiempo estudiando los efectos del espacio en los seres humanos y la Estación Espacial Mir fue clave en ese hecho. Pero lo importante del cuento es que después de eso, la Estación Espacial Mir continuó funcionando, empezó a albergar astronautas de todas partes del mundo, norteamericanos, incluso los norteamericanos o los alemanes o los franceses, los ingleses, todos los que querían pasar una temporada para aprender del espacio, llegaban a una ciudad que se llamaba la Ciudad de las Estrellas y ahí había una réplica exacta de la Estación Espacial Mir para que ellos se entrenaran en todo lo que iban a encontrar una vez estando allá arriba y tenían que aprender todo en ruso. O sea, no era que había una traducción al inglés. Entonces, todos los cosmonautas que pasaron por allí tenían que aprender el ruso, fueron entrenados en ruso. no, y los astronautas en la actualidad hablan varios idiomas. Un ejemplo que es un personaje que a mí me fascina mucho, que es Chris Redfield. Él es canadiense, entonces habla inglés y francés, pero también sabe ruso, aprendió ruso y ha estado en misiones con la base espacial rusa y ha ido en misiones de los rusos, a pesar de que él es canadiense, ha estado en misiones con la NASA, ha estado en misiones, o sea, los astronautas es prácticamente multimundi cuando llegas a la base internacional precisamente por eso. Bueno, vale la pena decirle a los amigos calidoscópicos que Mir significa en ruso paz. Entonces, el nombre en sí hace mucha referencia de estas cosas bien interesantes. Bueno, lo cierto es que este chico, Sergei Krikalev, salió al espacio siendo ciudadano de la Unión Soviética y regresó del espacio siendo un simple ciudadano ruso. Pero esas cosas interesantes que ocurren en este planeta y que una vez más hablamos de la resistencia del ser humano y de ese control que tú comentabas, señor Neto, que se puede tener sobre la mente, o que la mente tú la puedes dominar para llegar a... Imagínate tú estar en una estación espacial 10 meses, lo que tú decías, bueno, ¿y qué pasaba con los suministros? ¿Tendrían suficiente? ¿No tendrían suficiente? La ansiedad de si se iba a lograr o no tener el presupuesto necesario para traerlos de nuevo a la Tierra. Y luego me imagino a ese muchacho allí en esa nave, en esa estación espacial, pensando en la clase de país y de vida que iba a encontrar a su regreso. Una historia de verdad interesante. Tan interesante como el otro polo, que fue el del médico ruso que estaba en la Antártida y que se operó él mismo. Claro, 3 historias interesantes que nos trajiste hoy y creo que Para con tertuliar. eso, para tertuliar un rato, y creo que con eso cerramos el programa, ¿no? Definitivamente. ¿Qué aprendiste ahora de los rusos? Eh, De este ruso, del cosmonauta. de los rusos, Sácale, los rusos que si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Ok, me parece bien. De este caso, pues, bueno, o sea, claro, me imagino que lo mantenían comunicado y no creo verdaderamente
que, como me dices, era una estación espacial, pasaban otros países, otros astronautas. No creo que nada más lo hubieran dejado ahí en el aire, o en el espacio, mejor dicho, tirado como si nada, es que, bueno, no podemos hacer nada, no tenemos plata. O sea, me imagino que alguien hubiera dicho, no, no pasa nada, yo lo traigo. No te Bueno, lo preocupes. importante es que él no estaba solo, estaba con un compatriota ¿Qué y es lo otro que estaba... iba a decir? ¿Por qué se habla de la historia de Sergei y no Alexander? Pues mira, la verdad que es una muy buena pregunta, pero el que siempre destaca y el que se le cubrió, no sé si porque tenía una hija o porque quizás él era como más, en la entrevista que Vinculado yo al vi, público. sí, en la entrevista que yo vi, me llamó mucho la atención porque la periodista, la presentadora comienza a hablar porque Sergei que hizo la Odisea de tal, puedo hacer una interferencia, algo así, dice, puedo hacer una aclaratoria. Yo no estaba solo. Conmigo estaba fulano y perencejo, y si no hubiese sido por los tres, nosotros no hubiésemos, porque a todas estas, el estar más tiempo en esa base espacial, era un problema porque ellos ni siquiera fueron entrenados para permanencia de largo plazo. Fueron 10 meses. Claro. Entonces, o sea, había una serie de Estar 10 situaciones. meses solo si se hubiera vuelto completamente No, loco. y que hubo ciertas situaciones, problemas que tuvieron ellos que como que solventar a nivel mecánico y que él solo no podía. Entonces en un momento ella le pregunta, ¿pero cómo hicieron para abrir la puerta? Y dice, no, porque la descompresión, la falta de presión atmosférica hizo que esta compuerta se dañara y yo solo no podía. Entonces yo la empujé y el otro, ¿pero cómo lo hacían? Bueno, tienes que aprender a volar. Es decir, ellos tuvieron que sobre la marcha improvisar para solucionar muchas cosas que no estaban contempladas dentro del plan que ellos tenían que ejecutar. Claro. Así que lo que me parece interesante es la pregunta que tú haces, ¿por qué él y no los otros dos? Quizás porque él tendría más tiempo. No lo sé, no sé si era porque, claro, los otros habían regresado con la cosmonauta. Por lo menos te puedo decir que para Apolo 11, o sea, siempre se reconoce Louis Armstrong. Porque fue el primero que Fue el primero que pisó la luna. También se reconoce Buzz Aldrin, pero en mucho mayor medida. Pero el detalle es que eran tres. El tercero, y para meter más el clavo en el punto, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es que el tercero ni siquiera llegó a pisar la luna, él se quedó adentro. Se quedó claro, pero porque tenía que, hasta donde yo entiendo... No, es que él tenía que quedarse adentro monitoreando. Claro, claro. Mientras que Armstrong... Pero además que Aldrin, él no se quedó... Él no fue que se quedó, yo vi una entrevista en la que él explicaba que él no fue que se quedó ahí parado. Él tuvo que dar una vuelta, o no sé cómo era la cosa, él no podía, porque si él paraba claro, no podía... después no podía como despegar, o sea, él tuvo que quedarse como que en una especie de inercia para que esa misma inercia lo impulsara de regreso a la Tierra. Claro, claro. No, pero, o sea, por lo menos en ese caso te puedo decir por qué se le da más reconocimiento a Armstrong que a Buzz Aldrin, pero, o sea, en este caso no sé, no tengo conocimiento de por qué podría ser. Pues no lo sé. Él fue entrevistado no hace mucho por esta televisora RT y de verdad que me impresionó mucho la habilidad con la que él se maneja. Creo que fue un elemento muy importante para mantener la cordura, hasta donde yo entiendo, la cordura dentro de lo que estaba ocurriendo. Y pues nada, bien, bien completo el trabajo que algunos han querido construir en relación al trabajo que él hizo en el espacio, y es alguien que es sumamente reconocido hoy día, y pueden conseguir pues nada, la información a través de canales como YouTube. ¿Algo más que decir, chica X? Que me encanta trabajar contigo, me encanta trabajar con ustedes, y que los invitamos a continuar siempre lo que estamos posteando y lo que estamos sacando tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web y por supuesto en nuestro canal YouTube. Estos podcasts que hacemos con muchísimo cariño, estas tertulias en las que siempre sacamos algo, no quizás novedoso, pero quizás olvidado. Y sin más que decir, recordarles nuestras redes sociales. Todas son @tucalidoscopio, en Twitter, Facebook, Instagram. En YouTube nos pueden encontrar como Calidoscopio Live y en Spotify nos pueden encontrar como Calidoscopio Live. Yo he sido el señor Neto, ha sido un encanto escuchar de estas tres historias. Y yo, pues nada, me encantó Se te olvidó contárselas. quién eras. Yo soy, no, tú sabes, no, los viajes espaciales de ir y venir, no, yo soy Elena Pantoja, la chica X, y pues nada, los invitamos hasta un próximo encuentro. Chao, chao. Hasta la próxima.